Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Estás escuchando Buscando su Plenitud. Y en esta mañana, mis amados, quiero compartir con ustedes el tema tan interesante que hemos venido tratando acerca del anticristo. Y es un tema que ciertamente es bastante amplio, un tema que no es fácil de tratar. Ciertamente no es fácil. Para algunos podrían considerar estos temas escatológicos como algo sencillo, algo que no tiene ninguna relevancia. Pero no es así, porque cuando comenzamos a sacar ciertas conclusiones a la luz de la palabra del Señor y a la luz de los escritos que los diferentes escatólogos y estudiosos eruditos de la palabra presentan, nos damos cuenta que este es un tema mucho más amplio de lo que usted y yo pensamos. Hemos estado hablando acerca de los rasgos del anticristo y hemos tratado esta parte muy interesante, pero también hemos mencionado acerca de los diversos nombres o calificativos con los cuales se le señala o se le llama al anticristo, los cuales se le conocen en la Biblia. Muchos de ellos que fueron dados por diversos escritores que aparecen en todo lo que es el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y aunque la palabra anticristo, como ya hemos dicho, desde la antigüedad no se conoce, pero sí los judíos conocen que hay un antimesías, que hay uno que es contrario a Dios. Y desde Nimrod hasta nuestros días se han venido manifestando hombres que se han levantado en contra de los principios divinos, que se han levantado en contra de Dios. La Biblia misma dice en Génesis capítulo 11, cuando habla de Nimrod, habla de que este era valeroso cazador delante de Jehová. Y la palabra allí, delante de Jehová, desde lo que son los escritos originales, ya que ciertamente debemos entender que los escritos originales no existen. Existen copias de los originales. Y mediante estas copias que fueron elaboradas por los diferentes escribas y los que se encargaban de redactar todo esto, la palabra que se utiliza allí cuando dice que Nimrod era valeroso cazador delante de Jehová, es la palabra en contra de Jehová. O sea, este era opuesto a Dios. Y dice la Biblia en Génesis 11 que el principio de su reino fue Babel. Este hombre, Nimrod, fue el que fundó la ciudad de Babel. Y en este lugar fue donde se comenzaron a perpetrar una serie de pecados que obviamente daban a entender que quienes estaban detrás y él mismo, Nimrod, como fundador de esta ciudad, se había levantado en contra de Dios. El anticristo es un personaje que muchos han descrito de diversas formas y han hablado de él muchas cosas interesantes, por decirlo así, pero que también muchas de ellas no han ido acorde a la palabra del Señor. Y hablando nosotros de los nombres que se le han otorgado al anticristo, el cual se les reconoce como el hombre de pecado, la bestia, el cuerno pequeño, pero también se le menciona como el asirio y diversos nombres que son utilizados para este. Se le conoce como el hijo de perdición también, conforme segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 2. En Daniel capítulo 7, aparte de
conocérsele como el cuerno pequeño, se le conoce también a este como el blasfemo. También Apocalipsis capítulo 13 habla de este como la bestia. Pero bien, siendo este el cuerno pequeño, y fue la última parte que abordamos en la sección número 40 que hemos venido tratando, la número 39, corrijo, porque hoy estamos en la 40. En la visión profética de Daniel de los últimos días, vemos que un cuerno pequeño descrito en este capítulo 7, 8 y 11 de Daniel, en la interpretación del sueño, este cuerno pequeño es un soberano o rey. Y obviamente aquí se nos está hablando del anticristo. Aunque la palabra anticristo, como ya hemos mencionado, es Juan el apóstol quien emplea esta expresión. Daniel 7, 24 y 25 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y en este pasaje que acabamos de leer, específicamente estos 2 versos, 24 y 25, se hacen unos señalamientos muy importantes en lo relacionado a este cuerno pequeño, el cual dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y quiero señalar algo muy importante en todo esto. Quienes han estado indagando, buscando de dónde vendrá el anticristo, que han estado queriendo descifrar quién será, o queriendo reconocer si este personaje ya está en algún lugar del mundo, cómo se llamará, quién será, que han querido identificarlo de algún modo, y al momento no han podido dar con el paradero de este, porque este está guardado en un lugar especial. Algunos se han atrevido a decir que ya hasta lo han conocido, y miraba anoche unos escritos donde decía que unos pastores conocieron al anticristo en el desierto. Bueno, estas son de las cosas escabrosas que nosotros muchas veces tenemos que sopesar conforme a la palabra del Señor, porque la Biblia no nos da a nosotros ninguna luz en cuanto a quién será este personaje. Ahora sí podemos, por la palabra del Señor, estudiar cuáles serán las cualidades, las características de este personaje, cómo se comportará, en qué época de esta humanidad podría aparecer. Y entendemos que para este tiempo, en el cual vemos tantas calamidades, tantas dificultades, se ha prestado para que aparezca este personaje. Lo cual quiere decir que en cualquier momento la iglesia del Señor podría desaparecer de esta tierra. Ahora bien, no necesariamente usted tiene que compartir la postura teológica que muchos de nosotros, que tenemos cierta línea doctrinal, teológica y exegética, usted no tiene necesariamente que compartir la misma, siempre y cuando, y es aquí donde yo quiero que usted aprenda a hacer un equilibrio de la palabra del Señor y de todas estas doctrinas y enseñanzas, siempre y cuando un punto bíblico no riña con lo que es la salvación. Hermanos, no hay por qué provocar altercados, no hay por qué estar disputando sobre estas cosas, porque si no riñe con la salvación, esto no tiene la relevancia que muchos a veces con discusiones y contiendas quieren darle. No quiere decir esto que no dejemos de darle importancia a la palabra del Señor. Debemos darle importancia, y mucho más a las profecías bíblicas, y mucho más en este tiempo,
porque ciertamente estamos de frente a un panorama mundial que nos dice a nosotros que algo grande va a acontecer muy pronto. Señores, estamos ante situaciones en las cuales se nos quiere coartar nuestra libertad de expresión. ¿Sabía usted que ciertos temas tenemos que examinar de manera muy minuciosa cómo vamos a tratarlos a través de plataformas como Facebook, como YouTube y otras más? Porque posiblemente pudiéramos ser censurados. Y esto se debe a que nuestra libertad de expresión está queriendo ser coartada. ¿Sabe por qué? Porque los poderosos de la tierra, oiga bien, los poderosos de la tierra, aunque entendemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, como dice la Biblia en uno de los salmos, el mundo y los que en él habitan. Pero existen hombres sobre esta tierra que se han engrandecido, hombres que creen que pueden ocupar el lugar de Dios, hombres que quieren controlar y manejar el destino de los seres humanos, de los habitantes de esta tierra. Y estos hombres quieren hacer como les plazca. Estos son los que están trabajando tras bastidores para que el anticristo pueda hacer su aparición. Le están preparando la plataforma, hermanos, y existen tantas cosas ocultas, tantos acontecimientos escabrosos que se están dando tras bambalinas, que cuando hacemos mención de ello, muchos podrían sorprenderse y decir, bueno, pero este parece que está desquiciado, este parece que su mente no está bien puesta, porque está hablando cosas que no están escritas. Hermanos, cuidado. Amigos, cuidado. Lo que sucede en lo oculto, usted y yo no lo conocemos. Y estas élites, estos grupos que están trabajando en esto, estas familias adineradas de la tierra que quieren controlar la economía, que quieren controlar la educación, que hablan de un medio ambiente más sano, que hablan de un mundo sin contaminación, que quieren controlar el ámbito religioso, político y social de todo el mundo. Estos son instrumentos de Satanás. Instrumentos de Satanás para traer a este mundo la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, de la bestia, del asirio, que es uno de los calificativos con los cuales se le señala al anticristo. El anticristo surgirá de Oriente Medio. Algunos han estado buscando en algunas regiones del continente americano. Otros han estado buscando en regiones europeas. Pero conforme a las Sagradas Escrituras, el anticristo surgirá del Oriente Medio. Hay indicios bíblicos claros que el anticristo surgirá del Oriente Medio, de algún país al norte de Israel. Y algunos de sus títulos son señalados de manera inequívoca en esta dirección. Por ejemplo, el mismo calificativo que usamos, el asirio, conforme nos dice Isaías, capítulo 10, versos 12 al 14. Y el rey del norte, que también es mencionado en Daniel capítulo 11, versos 36 al 45. Y voy a leer estos dos pasajes bíblicos para que con estos dos pasajes bíblicos cerremos la exposición de esta mañana. Vámonos a ir a Isaías capítulo 10, versículos 12 hasta el 14, y veremos lo que nos dice la Biblia allí. ¿Cuál es la referencia que se nos da? Dice Daniel 10 del 12 al 14. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el futuro de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente.
quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Ahí está hablando de la manifestación de este hombre de pecado, del asirio, que es uno de los calificativos que se emplean para el anticristo. Y este pasaje, en la parte final ya del versículo 14 de este capítulo 10 de Isaías, se asemeja mucho a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 hasta el 4. Pero continuemos viendo que nos dice también Daniel 11, versos 36 hasta el 45. Y aquí concluimos Daniel 11, del 36 al 45. Dice en las Sagradas Escrituras, gloria al Señor. Dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que les reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Este será el final del anticristo. Y aquí es bien descrito cómo este personaje se ha de comportar. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Y en una próxima continuaremos hablando acerca del anticristo, de dónde vendrá, de los calificativos y de la manifestación del mismo. Que Dios les bendiga. Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte.